Ojos de agua es una exposición que intenta mostrarnos la trayectoria del artista Juan Carlos Nadal durante los últimos 15 años de producción. Es una exposición que pretende hacer evidente la importancia que él tiene como artista y su gran aportación. Pero realmente lo que me interesó de ese título es la dualidad, ¿no?, de esos dos términos, del cuerpo y el agua. Cuerpo hace referencia a lo estático, al cuerpo, a la forma, y por contra el agua hace referencia a lo fluido, al movimiento, a lo instintivo. Entonces creo que esa dualidad está, yo creo que muy presente en todo mi trabajo. Reivindica un pasado histórico. Él actúa casi como un arqueólogo que busca la presencia del ser humano en la naturaleza. Los colores que utilizo pues hacen mucha referencia a la naturaleza, al arte primitivo, como por ejemplo el rojo que tenéis aquí detrás, el negro, y el azul pues hace referencia como al mar. Siempre tengo la naturaleza como referencia, ¿no? Juan Carlos Nadal corresponde a esa saga de artistas que han hecho evolucionar la pintura abstracta. Mi interés se centra en explorar y profundizar las capacidades espaciales de la pintura. Me gusta trascender el lienzo. Yo realmente vengo de la pintura, pero al tener esa inquietud, ¿no?, de trascender el lienzo, ha sido lo que me ha llevado a explorar otros medios. Pero todo nace de la pintura. Tiene el interés de que va a encontrar distintas disciplinas estéticas, desde dibujo, pintura, escultura y vídeo, y que es una exposición fundamentalmente y desde el punto de vista artístico realmente potente y con una personalidad propia que merece la pena venir a verla, por supuesto.